Me hace mucha ilusión que a estas alturas yo creo que todo el mundo dentro de el yerbeo y la consciencia pues ya conocen al filósofo Gerardo Smelding. Pero bueno, muchos me preguntáis también cómo lo conocí, ¿no? Y un poco cuál es mi relación con este sabio, ¿no? Y nada, pues en este vídeo os voy a compartir brevemente un poco mi historia con el gran Gerardo Smelding. Bueno, siempre cuento un poco que a raíz de conocer el eneagrama, en el año 2005, pues, bueno, investigando una noche con mi hermano, me acuerdo, dimos con una página web que se llama Personarte, si no recuerdo mal, .com, porque ahí había más información sobre el eneagrama, estábamos como apasionados con el eneagrama. Yo tenía en aquel momento pues 24 años y en esa página web ponía la aceptología. Había como un enlace que ponía la aceptología, la ciencia que nos libera del sufrimiento. Yo en aquel momento, pues evidentemente estaba sufriendo mucho, tenía mucho vacío, mucha insatisfacción, mucha angustia. Y nada, pues le di a ese link. Y nada, básicamente había como un folio y medio. Un resumen muy resumido de algún principio filosófico de la aceptología. Y nada, me acuerdo que me lo leí, y al final ponía, si quieres más información, mándanos un email, ¿no? Y yo recuerdo que mi primer pensamiento fue, joder, ¿por qué no lo dejáis en abierto, ¿no? Para que fácilmente podamos acceder. No, en aquel momento no entendí, ¿no? Y no era típico sitio que tenías que registrarte, no, no, tenías que mandar un email directamente, ¿no? Solo más tarde lo comprendí, ¿no? Estaban verificando la correspondencia, es decir, estaban verificando que la persona está lo suficientemente motivada, lo suficientemente interesada como para solicitar, como para pedir más información. Y sí, sí, mandé un email y muy amablemente al día siguiente pues recibí un correo con la transcripción de uno de los 13 módulos de lo que venía a ser la Escuela Magia del Amor, que así es como le llamó a ese instituto Gerardo Smelding, y me entregaban la transcripción de una serie de charlas que impartió, si no recuerdo mal, en Cali sobre la aceptología. Y me lo entregaron. Y yo muy aplicado, pues oye, era un texto de 55 folios de Word, lo imprimí, porque no me gusta leer en pantalla, y me acuerdo que lo dejé en mi mesilla de noche. Ahí se quedó. Insisto, estamos hablando de verano de 2005, ¿no? Y bueno, fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, y finalmente accedí a leer ese texto el 19 de marzo de 2006. Y lo recuerdo perfectamente porque eran las 12 de la noche, yo estaba cabreadísimo, había tenido un pollo con mi madre y estaba muy enfadado, lleno de ira. Y me encerré en mi cuarto y en aquel momento con ganas de, ¿sabes?, de romper algo. Y me acuerdo que vi la aceptología, la ciencia que te libera del sufrimiento. Y además había otro subtítulo que ponía, para los que no necesitan sufrir más. Y hostia, me dio una rabia, ¿sabes? Y lo cogí con rabia, lo cogí con ira. Y nada, empecé pues aparte lo había encuadernado, empecé a leer. Y nada, pues el texto trataba un poco sobre la aceptación, qué es la aceptación en relación con las leyes que rigen el universo, la ley de la correspondencia, que eres correspondiente con todo lo que te pasa pues para aprender, para cuestionarte, para confrontarte el ego, que todo lo que te ha pasado en la vida era necesario, que todo lo que te ha pasado en la vida era perfecto, y que es el ego el único que está constantemente pues haciéndote creer, ¿no? A través de este yo egocéntrico, esto no debería haber pasado, esto debería ser diferente, ¿por qué me pasa esto a mí? Y estás constantemente luchando contra la vida en vez de aprovechándola para tu transformación. O sea, criticando, juzgando, peleándote con la realidad, intentando cambiar la realidad, en vez de dejarte crujir por la realidad para tu propia sanación, para tu propia transformación, porque la realidad es la herramienta con la que se produce la transformación. Esto es lo último que el ego quiere escuchar, ¿no? Y me acuerdo que creo que fue una frase así como, aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Y algo como me hizo un clic y me explotó la cabeza, y de pronto es como que sentí una corriente de luz, una eléctrica que me venía desde el coxis hasta la coronilla, me explotaba la cabeza y desaparecí.
desapareció Borja Vilaseca, desapareció el yo, desapareció la mente, desapareció el pensamiento y toda la estancia, eran como las 2 de la mañana, llevaba 2 horas leyendo, me había calmado mucho leyendo, la verdad, el texto me amansó a la fiera y ahí solo había paz, ahí solo había felicidad, ¿no? Me fui a dormir y por la noche, por primera vez en mi vida, no sabía ni lo que era, no sabía lo que me estaba pasando. Tuve un sueño lúcido, o sea, era consciente mientras estaba soñando, era consciente que era un sueño, ¿no? Y cómo cambia la experiencia cuando hay consciencia incluso en el ámbito de los sueños, ¿no? Y me desperté por la mañana en ese mismo estado. Y me acuerdo que irrumpió mi madre en el cuarto todavía enfadada por la bronca de ayer, empezó a gritar, pero ese me no existía. No había nadie a quien gritara. Estaba gritando para ella misma. No me llegó. Y por primera vez en mi vida no reaccioné. Claro, no había ningún yo y por tanto no había una reacción y por tanto no me sentí agredido y por tanto no había ningún agresor. Y sentí por primera vez en mi vida, ostras, esa ataraxia, esa imperturbabilidad, ¿no? Una dicha, una felicidad, un amor, incluso sentí una compasión profunda, entendí perfectamente por qué mi madre estaba tan enfadada y por qué era tan infeliz y lo que le había pasado en la vida. Entonces hubo una comprensión momentánea, ¿no? Y desde ahí, pues, esa compasión, ese amor, ¿no? Bueno, ese estado de conciencia siempre cuento que me duró como un mes y medio y luego poco a poco se fue desvaneciendo y volví a mi estado ordinario de conciencia identificado con el ego y sincrónicamente durante esa etapa uno de los libros que tenía en mi silla anoche era de psicología transpersonal, se llamaba Más allá del ego, era un compendio de escritos de psicólogos transpersonales y justamente leí un capítulo donde me hablaba de estados alterados de conciencia, o sea, entendí lo que era un estado alterado de conciencia, o sea, fue la primera vez que leí sobre un estado alterado de conciencia mientras tenía un estado alterado de conciencia, leyendo un libro que justamente estaba en mi cuarto sobre estados alterados de conciencia y eso fue una de las sincronicidades más gordas que vi en mi vida. Y bueno, como cuento eso se desvaneció, pero dejó una huella imborrable en mi corazón, ¿no? Tenía 25 años y fue para mí un despertar, un antes y un después, una muerte y un renacimiento y a partir de ahí pues el resto es historia, ¿no? Y me comprometí simplemente con eso que había encontrado en mi interior, decir, voy a dedicar el resto de mi vida a que el mayor número de personas posibles pues puedan, ojalá, pues vivir esta misma experiencia tan transformadora, ¿no? Y por supuesto me metí de lleno en las enseñanzas de Gerardo Smelling, contacté con algunos de sus discípulos, tuve acceso a todos los audios, porque él escribió cosas, pero sobre todo a mí me parece más fascinante escucharlo directamente e incluso leer transcripciones de esas charlas que dio. Evidentemente, o sea, al día siguiente de esta experiencia, yo ya pensé, me voy a Colombia, o sea, yo quiero conocer a Gerardo, pero Gerardo, si no recuerdo mal, creo que había muerto en el año 2004. Con lo cual, la verdad que nunca lo conocí en vida, físicamente. Lo único que he conocido ha sido los ideogramas indoeuropeos que alguno de sus discípulos mecanografió al escuchar unos audios que pronunció en Colombia, ¿no? Esto era en el año 2006. Y bueno, pues me empapé muchísimo de su filosofía y la verdad que me he construido mucho a mí mismo con el legado de este sabio, ¿no? Y también siempre digo que también lo he trascendido, ¿no? Ya está siempre en mi corazón, pero ya desde otro lugar, ¿no? Y siguiendo con sincronicidades, en mi relación con Gerardo, una de las cosas más bestias que me ha pasado es que en el año 2013, a raíz de publicar, no sé por qué, en Colombia, un país al que yo nunca había estado, un país donde yo no conocía a nadie, pues se publicó El Principito, se pone la corbata, y un directivo de Bancolombia se lo leyó, le encantó, me contactó y me dijo, queremos que des una gira de 16 conferencias a lo largo de un mes y poco por todo el territorio colombiano a nuestra red de 10.000 empleados de Bancolombia. Es la única vez que he hecho una cosa así, una gira tan larga. Y nada, pues oye, yo encantado y dije, pues sí, pues me iré en julio. Y el día antes de irme, un amigo mío de aquel entonces me presentó, antes de irme, me quería presentar a su novio, un chaval muy joven, porque era colombiano. Y me dice, oye, aprovecha que te vas a Colombia, pues conoces a un colombiano y seguro yo, pues encantado, claro que sí. Entonces fuimos a cenar y nada, primer colombiano que conozco. Y entonces
me empieza a contar, pues Colombia, pues come esto, visita esto, si tienes la oportunidad. Y en un momento dado, pues evidentemente le digo, oye, por cierto, yo amo Colombia, realmente porque hay un colombiano que a mí me transformó en su día y que, ostras, en parte soy quien soy por la experiencia que tuve, ¿no? Y Gerardo Smelding, no es muy conocido, dice, Gerardito, y ostras, ¿lo conoces? Sí, sí, sí. Dice, las cenizas de su cuerpo están enterradas en el jardín de la casa de mi tío. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, Gerardito vivía en Tabio, que es un pueblo cerca de Bogotá. Tenía una panadería, los hermanos Smerling, y nada, pues vivían en la casa del lado de mi tío, y yo pues vivía por ahí, yo muchas veces había ido a casa de Gerardito, ¿no? Y, ostras, estaba como flipado, ¿no? Y oye, yo puedo contactar con tu tío. Y dice, claro, entonces me lo he montado en todo y cuando fui a dar unas charlas por Bogotá, me cogí un coche, me fui a Tabio, el tío me estaba esperando muy amablemente y nada, pues me presentaron a los hermanos Smelling y bueno, y fui a casa de este hombre y estuve en la tumba de Gerardo Smelling. Estuve ahí en la tumba y bueno, fue también una experiencia como muy surrealista, ¿no? Y luego, bueno, también una cosa que tengo mucho con Gerardo es que a raíz de todo esto, a raíz de mi visita por Colombia en el 2013, desde 2013, cada año he ido, salvo cuando no pudimos viajar, he estado como 10 años yendo a Colombia. Colombia es como mi segundo hogar, siempre digo que mi corazón es colombiano. Es el lugar del mundo donde más han acogido pues un poco el trabajo que estoy haciendo y yo siento que estoy un poco pues continuando en parte pues la obra de este sabio, ¿no? De hecho, uno de mis proyectos vitales, en algún momento me gustaría escribir un libro sobre las enseñanzas de Gerardo, un poco lo que hizo Carlos Castaneda con las enseñanzas de Don Juan, ¿no? De un poco traducirlas, ¿no? Para que sean aptas para todos los públicos, ¿no? Y bueno, pues nada, esa es un poco mi historia con Gerardo, entonces me gustaría saber si lo conocéis. Si no conocéis, os dejo por aquí un enlace para que podáis acceder a toda su obra y sobre todo os invito a que empecéis